con el cementerio. Sebastián, sí, no, sí, una duda, era una diapo. Lo que pasa es que tú presentaste una demanda hídrica por las diferentes comunas de Santiago y había una en el sector sur que no sé, quería individualizar qué sector es porque tenía demanda más alta. Eso, una duda. ¿Qué sector corresponde? Específicamente el que me llamó la atención. Como cercano Puente Alto, pero no sabría. Es que esto no. ¿Cuál es? Lo que pasa es que estos límites. Que se escapa el patrón, o sea, ¿qué hay? Eso me llamó la atención. Mira, estos datos se basan en datos de la Reserva Sanitaria de Santiago y están estos límites administrativos, o sea, no se corresponden con límites administrativos como comuna o distrito. Son simplemente límites que ellos establecen para su gestión. Desconozco qué puede haber ahí particularmente, pero por ejemplo, en otro punto donde me pasó algo similar, había una cancha de golf. Esa cancha de golf disparaba los datos. No sé qué haber ahí particularmente. Pero esas parcelas de al lado. Yo pensé, primero pensé que heredad o algo así, pero claro. No, el Parece sector que es industrial muy- al lado de Banco de Mena. Tiene una central hidroeléctrica de paso para producción y una playa gigante de amortización de plantas de naranjas, no sé, vaya hectáreas. Eso, el gráfico de consumo Para nosotros sanitario. también entender cómo es posible de tomar 2.500 metros cúbicos o 12.000 por con una conexión. Es cuantía de agua por una account es para conexión. Clientes. Un cliente. No, un sector de clientes. Es un sector, claro, un grupo de clientes. es un grupo sector. cliente. Ese sector, por ejemplo, un sector delimitado, Sí, un sí, polígono, sí. equivale, no sé, a 150 clientes. Okay. Depende del sector, pero están agregados. Y las zonas verdes es porque usan agua de la red para regar, ¿no? Sí, eso es. Y no necesariamente, la zona verde indica, lo que pasa es que esto es una escala, son 10 percentiles de consumo. Sí. Entonces, distintos colores te indican distintos niveles de consumo, dividido en 10 en el fondo, 10 percentiles. Entonces, la zona verde es la que mayor consumo tiene, que se asocia a ese sector nororiente. No, pero lo que él dice está bien, o sea, cada polígono debe ser más bien miles de clientes probablemente. Y la zona verde es donde efectivamente las casas tienen más riesgo. Por eso el Sí, consumo. efectivamente, pero el verde no es verde porque hay más áreas verdes. O sea, en el fondo sí se asocia. Sí, claro, pero también. Claro, es como que Se da la hay coincidencia. esa conciencia. Por ahí hay Sí. Yo tengo varias consultas y las voy a tratar de hacer como todas lo más unidas posible. Una o sea, sobre la presentación que hiciste tú, pero me gustaría con más que nada opinión si es que se puede también colaborar las personas como de otros países que tienen quizás tienen una visión distinta de las cosas. Con respecto a las técnicas alternativas que se proponen, que tanto se proponían en esta presentación como en las presentaciones anteriores, ¿cómo se adaptan a nuestra realidad la implementación de dichas técnicas? Y me gustaría mencionar un ejemplo, que no recuerdo específicamente en qué comuna era, pero había un ejemplo de creo que era como una cancha de fútbol que se adaptaba como un parque inundable, que era muy lindo, pasto y como se ve en la fotografía, y en el corto plazo se transformó en un foco de delincuencia, se transformó en un peladero, no existía pasto y no existía iluminación tampoco en ese lugar, y esa era la solución de aguas en esa zona. Por lo tanto, tampoco era llegar y decir cambiamos lo que hay acá. Y no recuerdo qué comuna era, pero el alcalde lo único que quería, por favor, sáquenme esta cancha de acá que ya no cumplía la función. Y así posiblemente muchas otras alternativas que en efecto y teóricamente funcionan muy bien, quizás no es tan fácil implementarla acá. Entonces, quizás, ¿qué piensas tú en base a esa alternativa? El funcionamiento que tienen, considerando que los diseños que se realizan son con 2 años de periodo de retorno, no sé cómo serán en otros lados. Entonces sería la primera, cómo implementamos esas soluciones a nuestra realidad. La segunda era que con respecto, hubo un gráfico que mostraste que era en otro país, donde la urbanización para periodos cortos aumentaba más o menos los flujos de 10 veces.
¿cómo es acá? Si más o menos lo mismo, ¿cómo es la realidad en base a eso? Porque nosotros cuando trabajamos vemos la red secundaria, al fin y al cabo analizamos la ecuación racional y eso es lo que utilizamos en base a lo que se impermeabiliza. Entonces puede haber discrepancia con lo que realmente pasa. Y lo último, en base a esto, era cómo se proyecta a futuro esto de mezclar las aguas lluvias con aguas servidas, tanto para tratamiento o para... porque, como mencionaste, no existe una norma que regule o que exija una calidad del agua, de producto del agua lluvia. Entonces, ¿para dónde vamos a apuntar? ¿O qué es lo que viene a futuro en base a eso? Tanto por lo que nosotros tenemos como la experiencia que existe en otros países. Lo más rápido posible. La pregunta 1, la mantención es tiene que, en nuestro caso, llegó a nivel de política. O sea, es tan importante la mantención como cualquier otra política de gestión del drenaje urbano. Entonces, si no estamos en la parada de considerar eso a ese nivel, mejor no hagamos nada. Estamos súper conscientes de ese problema y creemos que por eso la mantención tiene que estar tan arriba. Lo otro es que es absolutamente clave los planes de monitoreo, es decir, o experiencias piloto. Yo creo que uno de los grandes errores nuestros es que siempre queremos partir con tutti, ¿ah? Y en vez de hacer una experiencia piloto, cuantificar, analizar, corregir y masificar. Y eso significa invertir en instrumentos, invertir en personal que esté viendo, que esté manteniendo, que esté midiendo. Entonces, estamos proponiendo que dentro de los servicios que preste, en este caso la dirección de la hidráulica, uno de los servicios será hacer tubo, otro de los servicios es mantener el sistema, otro de los servicios es recopilar información hidrometeorológica. Porque si no se hace, pasa lo mismo, no se entiende lo que es eso. Así que esas son las dos medidas. Ahora, lo último que quiero mencionar es que en este país hace 2 años se podía fumar en cualquier lado. En este país hace 2 años podían manejar con más copete en la sangre. Creo que tenemos que dar una oportunidad y pensar en cambiar. No creo que tenemos que autolimitarnos en función de cómo creemos nos comportamos. A mí me sorprendió mucho una vez que estuve en Brasil y nos mostraron un sistema de alerta de crecida que funcionaba con un set de 100 o 150 pluviógrafos y espacialmente distribuidos por todos lados. La pregunta primera que hice yo fue: ¿cuántos se han robado? La respuesta fue 0. Dije, ¿cómo 0? 0. Lo que pasa es que antes de ponerlo y durante el tiempo en que partimos con esto, le explicamos a la gente que si no teníamos el pluviógrafo no íbamos a poder avisarles para que corrieran y se salvaran si es que había una crecida. Y ese cambio cultural ocurrió, se dieron la oportunidad y funcionó, así que yo creo que tenemos que darnos la oportunidad. Estoy consciente de los problemas, pero esa gente no va a romper el círculo vicioso, somos nosotros los que tenemos que romperlo, ellos no tienen las herramientas para hacerlo. La segunda pregunta era la curva esa de frecuencia. Sí, eso se construye con un registro continuo, no con eventos, no con el método racional. Yo lo que hago es poner 30 años de datos de precipitación y veo cuál es la escorrentía completa y tomo los máximos. Eso está hecho para Santiago, en alguna publicación de Bonifacio y yo también lo he presentado un par de veces y es más o menos lo mismo. De hecho es lo mismo. Multiplicaciones del orden de 10 veces para caudales pequeños, para las lluvias cortas. ¿Y la tercera pregunta? Con respecto a los contaminantes. No, bueno, lo que diga la ley. La ley en este momento dice que los sistemas tienen que ser separados, los nuevos sistemas, salvo que haya un instituto de ingeniería que demuestre que... Entonces el manual de aguas lluvias no tiene ningún cambio en ese sentido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que la respuesta la doy un poco hoy día a Roberto. La respuesta es ojalá no meter lluvia dentro de... agua limpia dentro del colector sanitario. Ahora, si eso es que por ley lo vamos a hacer así, eso es la opción que tenemos ahora. Sabemos que no siempre pasa, y por algo la ley ahora en estos momentos considera ilegal cuando alguien se conecta, aunque no es mucho lo que se puede hacer para identificar eso y desconectar. Así que el manual no propone nada nuevo legalmente. Lo que sí propone es tratar de evitar que entre agua lluvia a los colectores sanitarios. Ya, último y nos vamos porque tiene una cara de hambre. Disculpe, pero tengo dos preguntas, una para Sonia y una para Oscar. Para Sonia, lo que entendí es
que el problema es la profesionalización de los jardineros, ¿no? Y entonces me pregunta si la ciudad de Santiago no debería remunicipalizar el manejo de los parques para organizar esta profesionalización para un mejor uso del agua y de la biodiversidad y todo, ¿no? Y para Oscar es solo que, bueno, quería saber si es posible en los municipios destacar el consumo interior a las habitaciones, a las viviendas, y el consumo de los jardines, el consumo exterior, para mejorar la ecuación de elasticidad. Y bueno, podemos hablar después. Respecto de la profesionalización, afecta a todo el sistema, no solo a los jardineros. No tenemos nosotros formación profesional para manejo de vegetación urbana, que es un tema cada vez más necesario. Entonces, los ingenieros forestales o agrónomos que trabajan en espacios públicos, en verdad aprenden en la experiencia. Entonces, pasan unos años aprendiendo solo de la práctica. Entonces, no afecta solo a los jardineros. No sé si la municipalización es una solución. En algunos casos sí, porque las municipalidades tienen más experiencia de trabajo con la propia población para evitar ciertos daños o para implementar ciertos manejos. Pero también en Chile las municipalidades reflejan mucho las diferencias socioeconómicas. Entonces hay municipalidades muy pobres y municipalidades muy ricas. Y las muy pobres tendrían dificultades para contratar profesionales o para implementar medidas que requieren recursos. Dificultades que no tienen las municipalidades ricas, y eso se demuestra en la diferencia de calidad de los parques. Pero las municipalidades que usted estudia están en el Gran Santiago. Sí, pero podría hacer una organización multimunicipal, ¿no? Bueno, pero para eso también sirve tener una agencia que sea de parques urbanos y se encargue de todos los parques urbanos. Creo que el problema no es tanto en qué nivel, si está en el nivel local o en el nivel regional o en el nivel nacional esta agencia. Yo creo que hay un problema mayor en la desconexión vertical de las agencias que toman decisiones, que también es algo que se han referido respecto a otras presentaciones, un poco lo que pasaba también que tú hablabas en Río. Entonces, si unos diseñan, unos dan los permisos de edificación, unas instituciones definen cuántas áreas verdes o definen incluso cuáles son los diseños, y otros son los encargados de manejar y de hacer los contratos para la mantención, nunca hay una posibilidad de establecer medidas que realmente prevengan los efectos nocivos de las propias decisiones que estamos tomando, porque están desconectadas. Entonces, la fragmentación del sistema yo creo que es un problema tan, digamos, importante como la falta de profesionalización. Y creo que hoy día hay mucho conocimiento práctico que no está siendo diseminado porque no hay mecanismos para eso. Uno puede indirectamente ver y explorar, digamos, cuánto de ese consumo se debe al consumo intradomiciliario y extradomiciliario, básicamente por la estacionalidad y otros elementos como el grado de urbanización. Pero los datos que tenemos no nos permiten hacer eso. Ahora, el nuevo estudio que estamos haciendo, y de hecho Jorge está trabajando un poco en medir la parte outdoors, digamos, del jardín, y nosotros vamos a trabajar con un nivel de hogar, o sea, vamos a ver el consumo mensual, que es lo único que existe en Chile, de cada uno de los hogares, pero de nuevo no podemos distinguir ese consumo, no tenemos mediciones, digamos, de ese consumo. Disculpe, pero lo que no sabemos ya, al menos, es que ¿cuándo se paga el agua en Chile? ¿Cada mes? Cada mes. En Francia, cada año o cada 6 meses. Entonces, bueno, pero ¿cuándo hay smart medidores? No. Entonces, cuando el señor viene para verificar el medidor, no está exactamente el mismo día. Entonces, entre dos medidas puede tener 40 días o 20. Y entonces tu trabajo está, tus datos necesariamente están
corruptas por esos problemas de datos, de colecta de datos, ¿no? No, la variación del día es muy poca, o sea, son efectivamente 30 días, 29, 31 días, pero no hay más variación de 1 o 2 días. Ahora, lo que a nosotros nos interesa, digamos, no es el consumo, digamos, solamente mensual, sino que el efecto que tienen otras variables en explicar ese consumo. La duración del periodo es más o menos constante a lo largo de los años, es decir, cada mes es más o menos el mismo consumo. Ya, creo que es tiempo para retirarnos. Muchas gracias por la participación. Los vuelvo a dejar invitados para la exhibición del documental mañana a las 2 de la tarde en el salón, el auditorio de San Agustín. Así que un último aplauso a los expositores.